Madon Management, para todos aquellos bueno, que no habéis tenido ocasión todavía de conocernos, es una consultora de negocio, está especializada en pymes, tiene expertise en diferentes áreas como finanzas, fiscalidad, recursos humanos y estrategia de negocio, entre otras. Trabajamos junto con la dirección de las empresas, ayudándoles a conseguir sus objetivos y, en definitiva, bueno, a conseguir la máxima eficiencia y rentabilidad posible. Yo creo que, sin más, voy a dar paso a Eduardo Cortés, que es nuestro director de estrategia de negocio en Madon. Simplemente comentaros que, bueno, todas las preguntas que vayáis teniendo las podéis escribir en el panel de preguntas y respuestas. Yo las iré viendo y cuando finalice, Eduardo, la exposición, pues las iremos comentando e intentando resolverlas. Así que nada, muchísimas gracias por asistir a este evento y espero que sea de vuestro interés. Un saludo. Eduardo, cuando quieras puedes comenzar. Muy bien, muchas gracias, Ana. Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a un webinar sobre la planificación de la tesorería en las empresas pymes, esperando y deseando que os resulte de interés. En la sesión de hoy vamos a tratar varios aspectos importantes dentro de la tesorería y, como veis en el índice, empezaremos con una breve descripción del concepto de tesorería, hablaremos de funciones y funcionalidades, hablaremos de la planificación de la tesorería como una necesidad, entrando ya en materia de webinar. Continuaremos por qué la tesorería debe ser planificada y cómo debe ser planificada dentro de la estrategia general de la empresa. Desarrollaremos de manera práctica lo que es un modelo en Excel que os hemos preparado para hacer esa planificación de una forma real. Veremos rápidamente los principales ratios que nos van a afectar en la gestión de la tesorería. Hablaremos también del plan de contingencia en el que deberíamos estar en este momento trabajando para afrontar la situación en la que nos encontramos y que nos va a llevar unos cuantos meses todavía superar. Y por último, veremos y hablaremos de las medidas que se han tomado a nivel de financiación por parte del ICO. Pues empezando por una breve descripción de lo que sería la tesorería o qué entendemos nosotros por tesorería, pues al final es la función que se encarga de gestionar los flujos monetarios de la empresa. Y desglosando lo que es esta primera definición, ¿por qué hablamos de función? Hablamos de función, tarea, departamento o incluso en algunas entidades de mayor tamaño puede llegar a ser una empresa específicamente dedicada a la gestión de la tesorería, porque la tesorería tiene que tener entidad propia, ¿vale? Entendemos que después puede ser desarrollado por distintos departamentos y evidentemente el primero sería la contabilidad o el de contabilidad o el financiero, pero la tesorería debe tener como tal entidad y tener, por tanto, recursos tanto humanos como materiales para su desarrollo. Por eso es importante que esa función esté detallada, aunque, como indicamos, normalmente y en función del tamaño de la empresa, podrá ser compartida esa función tarea con otras tareas dentro del departamento de contabilidad o financiero. Y la segunda parte de la definición que hemos establecido es la de flujos monetarios. Con ello, al final, estamos aludiendo a que el departamento de tesorería tendrá que ser el encargado directo de gestionar lo que todos son las entradas y salidas de efectivo en la empresa, así como gestionar las entradas de financiación externa o inversión de las puntas que tuviéramos dentro de la empresa, ¿vale? Pues una vez visto esta primera definición y entrando ya en lo que serían las funciones y funcionalidades, hemos establecido 5 funciones básicas en la PYME del departamento o de la función de tesorería. Las dos las acabamos de mencionar, la gestión de cobros y pagos, tanto nacional como internacional, y la gestión de entidades financieras o otro tipo de entidades de financiación que están surgiendo en este momento. Después hay otra parte de la función de la tesorería, otra función de la tesorería menos desarrollada, como podemos observar en las pymes, que es la parte de inversiones, la gestión de puntas de liquidez, tanto de forma anualizada como mensual.
Y hay dos partes que están básicamente no olvidadas, pero sí en última posición, que sería la gestión del riesgo de cambio y de divisas. Y la que nos toca hoy hablar, que es la planificación. Del tema del riesgo de cambio, y por poner dos ejemplos muy recientes, tanto por exceso como por defecto, pues poner el caso de una empresa que el efecto en el ejercicio 2019 va a suponer más de 7 cifras en la cuenta de resultados por una no gestión adecuada en el cambio de divisas de Latinoamérica, y por el exceso, pues una empresa que posiblemente estará incorporada como uno de nuestros escuchantes, que si teniéndolo controlado, el control estaba absolutamente externalizado y no estaba realmente dimensionado. Por consiguiente, tenía un coste de gestión de esa divisa a un volumen demasiado alto. ¿Vale? Entonces, estas serían las 5 funciones imprescindibles que deberíamos desarrollar en función del tipo de pyme que tengamos y con la prioridad que deban. Sobre o por debajo de ellas hemos establecido 8 funcionalidades que deberían complementar estas funciones. La parte de integración bancaria, conciliaciones, cash pooling, ya sea a nivel de entre las propias empresas, las propias cuentas y entidades financieras que tenga la empresa, o entre distintas empresas si tuviéramos ya montado un holding, todo lo que es el workflow y autorizaciones, la contribución más indirecta que directa de la parte de tesorería a la analítica de la empresa, la parte y sistemas de digitalización y la parte de reporting o informes. Pues visto estas 8 funciones, como vemos y como hemos clasificado de primera a última, realmente la que nos interesa y la que estamos indicando que menos estamos focalizándonos es la planificación. Y como podéis ver en la siguiente transparencia y según el informe de Pricewaterhouse, es básicamente la primera que debe hacer un departamento de tesorería. Y además, como veis, incluso con la evolución del tiempo, que las tareas del departamento de tesorería pueden ir evolucionando y cambiando, esta, sin embargo, se mantiene la primera. Por tanto, la planificación tiene que ser la primera prioridad del departamento de tesorería, aunque, como hemos dicho, y volviendo a la anterior, de las 5 le hayamos puesto la última y básicamente nos estemos concentrando en la primera, la gestión de cobros y pagos. ¿Y por qué tiene que ser la tesorería una necesidad? Pues básicamente, y desde los años 2000, en la que se aceleró la tecnología y por tanto los ciclos económicos se han reducido de una forma muy importante, nos encontramos en lo que comúnmente ya se denomina VUCA, que son entornos de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esto significa que la única manera, no de controlarlos porque es incontrolable, pero la única manera de gestionarlos es con planificación. Si a ese entorno VUCA le incorporamos el tema del COVID-19, la planificación tiene que acelerarse y, por consiguiente, sobre esa planificación que ya deberíamos estar haciendo, debemos ampliar los plazos temporales en los que nos estamos desenvolviendo si estamos haciendo esa planificación de tesorería. Debemos incrementar la frecuencia de actualización porque los acontecimientos se mueven cada vez más deprisa y, como estamos viendo en normativa, lo que ayer sabíamos hoy nos puede cambiar. Y un último concepto que sería la incorporación de escenarios y sensibilidades para ver en qué medida nos pueden ir afectando y, en función de esos escenarios, ir planificando también los distintos escenarios de tesorería y las distintas medidas que deberíamos incorporar en la empresa para que, como digo, no controlar, pero sí gestionar de la mejor manera. Pero al final estamos hablando que la planificación de la tesorería, hemos dicho que es una parte con entidad propia, pero es una parte absolutamente dependiente de todo el sistema de planificación de la propia empresa. La planificación de la empresa debería empezar en un plan estratégico, concretarse en planes de negocio y totalmente
y de forma anual en lo que son los presupuestos anuales. Como mínimo, y partiendo del presupuesto anual en el que ya tendríamos una estructura de balances de situación, de cuentas de resultados y de planificación de inversiones en el ejercicio, podríamos establecer lo que es nuestra planificación de tesorería directamente relacionada con el presupuesto anual. Por consiguiente, el presupuesto anual y la planificación de tesorería tienen que ir sí o sí de la mano. Todo esto, y como decíamos, intentando aportar una visión práctica al webinar y para todos aquellos que no tuvieran un sistema de planificación de tesorería, aportaros una herramienta que después os podéis descargar, hemos desarrollado un Excel con las partidas fundamentales para hacerlo controlable, gestionable y visualizable. Realmente es complicado explicaros un Excel de forma conceptual, pero vamos a intentarlo y lo dicho, al final tendréis el turno de preguntas y podréis descargaros también el Excel para poder jugar con él y si incluso necesitáis, pues tendríais nuestra ayuda para configurarlo y parametrizarlo a nivel particular, ¿vale? El Excel de control de tesorería, de planificación de tesorería, ¿qué debe tener? Pues la estructura mínima tiene que ser 3 pestañas Excel, 3 pestañas en las que vamos a controlar en el concepto de columnas el tema temporal. El tema temporal lo podemos gestionar en términos diarios o términos semanales, en función de las necesidades de información que tengamos. Hoy por hoy, y sabiendo que es Excel, yo la recomendación sería el control diario de esa información, ya que además este informe se puede convertir en el principal informe y cuadro de mandos de la gestión de la sociedad. Como decía, en esas tres pestañas que tienen que ser además exactamente iguales, es decir, con la misma estructura de contenido para que después las podamos fusionar en la tercera, que es la que vamos a llamar consolidados, decíamos que en la parte de columnas tenemos la estructura temporal y en la parte de filas tendremos el desglose del cash flow de explotación, del cash flow financiero, del cash flow de inversiones y después tendremos un cuadro con las entidades financieras. El Excel está pensado para controlar una empresa y en esa empresa controlemos de forma aglutinada la tesorería de las distintas cuentas que podamos tener. El Excel lo podemos complicar casi hasta el infinito, consolidando distintas empresas, incluso desglosando el control de la tesorería por los distintos bancos. Pero entendemos que en una empresa con un pool medio de 4 o 5 bancos, este sistema de control puede ser perfectamente adecuado, ¿vale? Como decíamos, esas 3 pestañas que aludía, la primera de ellas debe ser la planificación que se extraiga directamente del plan de negocios o presupuesto anual que hayamos hecho. Por tanto, va a ser una estimación que si la estamos haciendo como estamos proponiendo a 12 meses, tendremos todos los movimientos de tesorería que sabemos y tenemos planificado o tenemos estimado, porque evidentemente las ventas, sobre todo, nos va a ser absolutamente inviable tenerlas medidas por cliente, pero sí tendremos en nuestro presupuesto anual una planificación comercial que nos va a decir cómo se van a ir desarrollando. De tal manera que, insisto, en la primera hoja, la planificación de tesorería, lo que tendríamos es la extrapolación económica en términos de cash flow de nuestro plan de negocios. La segunda pestaña, que como decimos va a tener exactamente la misma estructura que la primera, lo que vamos a tener es la imputación diaria o semanal, como hemos dicho en su caso, de los movimientos que vayamos teniendo. Y por consiguiente, esa segunda hoja solo va a tener datos de los días que hayamos rellenado. Es decir, la primera pestaña de planificación de tesorería, si fuera de enero a diciembre, pues ahora mismo tendríamos de enero a diciembre de 2020. La planificación de tesorería en la pestaña de tesorería real tendríamos
del día 1 de enero hasta el día de ayer y por consiguiente tendríamos parcial. Y la tercera pestaña lo que va a tener es la consolidación de ambas pestañas, o dicho de otra manera, hasta el día de ayer nos tomará el dato histórico que ya tenemos en la tesorería real y desde el día de hoy hasta el 31 de diciembre nos aplicará la tesorería que tenemos en la pestaña de planificación. De tal manera que vamos a tener una visión absolutamente constante y actualizada de cómo estamos yendo, cómo vamos a acabar de aquí a final del ejercicio. Y como decíamos, si la planificación de tesorería va íntimamente relacionada con el presupuesto anual, si estamos cambiando el presupuesto tendremos que hacer y rehacer la tesorería. Incluso hacer, como hablábamos, distintos escenarios en un momento en el que se nos abren distintas hipótesis y en este momento sobre todo la hipótesis de cuándo podremos o en qué medida o en qué sector se van a ir activando la economía real, ¿vale? El resto del modelo en Excel que estamos planteando básicamente es gestionar toda esta información y para ello lo que se propone es una aglutinación en términos mensuales de la misma y una visualización de la información tanto diaria como mensual. Vamos a pasar a ver ahora una serie de pantallazos para intentar que este concepto de Excel quede más claro, ¿vale? Como podéis observar, esta sería la parte de filas que, como decimos, va a ser exactamente igual en las tres pestañas de diario semanal. De tal forma que a la derecha tendríamos los días o las semanas. Vemos que lo que estamos haciendo es, primero, desglosar el cash flow de explotación. Y el cash flow de explotación lo desglosamos en cobros y pagos. Y a su vez, estos dos conceptos los estamos desglosando para que tenga una capacidad de conciliación con nuestra contabilidad y sea más fácil también identificar y seguir todos los movimientos en un desglose. En este caso hemos puesto a 3 dígitos, ¿vale? Veis que los cobros estarían desglosados en ventas de mercadería, subvenciones, otros ingresos financieros, ingresos excepcionales y el IVA repercutido, ¿vale? La parte de pagos, tenéis ahí todo el desglose de subcuentas y lo que sí hemos abierto en este caso y por este modelo es, por ejemplo, la parte de compra de mercaderías, considerando que nos es importante en esta empresa el tener detallados no solamente las compras de mercaderías de forma genérica, sino determinados proveedores. De la misma manera podríamos hacer en cualquiera de las partidas y evidentemente la otra partida importante sería la de venta de mercaderías. Ahí tendríamos que ver la significación del detalle. Si tenemos una empresa de retail en la que lo que tenemos son millones de clientes con millones de transacciones, no tendría sentido llegar a ese nivel. Si tenemos una empresa industrial en la que realmente tenemos 20 clientes importantes, pues yo propondría el desglose también de esos 20 clientes para llevar una gestión más detallada, ¿vale? Continuando con el Excel y en la parte de filas, pasaríamos al detalle del cash flow financiero. Aquí también en este modelo hemos aglutinado lo que serían las amortizaciones y los pagos de intereses o las entradas por nueva financiación en su caso, pero podríamos también haberlo separado para tener un mayor control y diferenciación. Y por último, estaríamos hablando del cash flow de inversiones con las distintas partidas en las que en el ejercicio estuviéramos planificando comprar para el inmovilizado en la compañía. Todo esto lo acabaríamos con un cuadre por entidades financieras, de tal manera que si en el día 2 de abril el cash flow de entradas y salidas que hemos tenido por ventas y por pagos previstos nos debe coincidir al final con los saldos que tenemos en las distintas entidades financieras o distintos productos financieros. De tal forma, como decimos, que tendríamos cuadrados diariamente
lo que es diaria o semanalmente, lo que sería todos los movimientos de esos flujos que estamos comentando. ¿Vale? Espero, insisto, es complicado explicar una hoja Excel. Si nos diera tiempo podríamos abrir el Excel, si acaso si tuvierais alguna pregunta y verlo también. ¿Vale? Pero vamos a continuar y vamos a ver cómo vamos de tiempo y de preguntas. Esta sería la foto de lo que sería la parte del cash flow de explotación y en el acumulado mensual, para que lo vierais. Como podéis observar, digamos, los cobros, los pagos, o como hemos dicho, el desglose a nivel de 3 dígitos de la parte de ingresos y de gastos. Y después tendríamos el aglutinado mensual. Realmente, como podéis ver, se puede visualizar de una manera fantástica, incluso se pueden tomar medidas en función de los déficits o de los excesos que vayamos observando. ¿Vale? Lo mismo con los gráficos, pues el gráfico de la izquierda tendríamos la visualización, en este caso, del modelo que hemos planteado, que es diario, en el que veríamos cómo se van desarrollando. Hemos puesto 2 curvas para que sean drásticamente visualizables. En azul sería el escenario base, o sería básicamente la planificación de nuestro presupuesto anual, y en amarillo tendríamos el desarrollo de la tesorería acumulada. Como veis, la línea amarilla terminaría en el mes de diciembre porque asumimos en este modelo que el ejemplo lo hemos hecho hasta, o estaríamos el día 1 de diciembre del ejercicio en curso, que sería el 2020. Y por tanto no tendríamos ese final. En la planificación nuestra sí nos estaría dando ese final porque nos iríamos a que los saldos tendrían que ser los azules. Si los azules los bajamos a donde termina la línea amarilla, tendríamos cuál sería la posición final del ejercicio nuestro. ¿Vale? A la derecha de la transparencia, lo que podéis ver pues sería el seguimiento mensual de un desglose mayor, como podrían ser ya el detalle de cobros pagos, de las inversiones, de los pagos de financieros, etc. Bueno, pues esperando que el modelo en Excel y la aplicación práctica haya quedado suficientemente explicada, pasaríamos a la parte de ratios, en los que os hemos puesto tanto los de corto como los de largo plazo y la descripción de su cálculo. ¿Vale? Aquí, más que hablar de su cálculo, como que estáis viendo, que sería, pues, las siglas entiendo que no son conocidas a todos, ¿no? AC activo corriente, ANC activo no corriente o AT activo total, lo mismo para la AP de pasivo en su caso, o pasivo exigible o existencias y clientes, que serían los otros términos que quedarían en las definiciones. Aquí lo importante al final es tanto seguir a nivel de empresa la evolución histórica que vayamos teniendo, como hacer la comparativa sectorial de nuestros ratios con los propios del sector, en los que en algún caso puede ser, como pueden ser empresas de retail, que los fondos de maniobra negativos sean beneficiosos para la gestión empresarial. Y pasando al concepto que hoy en día nos tiene a todos muy preocupados, que es qué hacemos y cómo empezamos a planificar la situación en la que nos encontramos. Pues, como decimos, simplemente e íntimamente relacionado con el presupuesto anual, ahora mismo tendríamos que estar planteando esta serie de cuestiones y todas con un objetivo, que es ampliar nuestros meses de cobertura, es decir, tener una disponibilidad de tesorería por fondos propios o externos que nos permita tener el oxígeno que nos va a permitir afrontar la situación de incertidumbre en la que estamos metidos, ¿no? Por hablar de cosas concretas, estaríamos hablando de una revisión de los costes variables, de los costes fijos, la reestructuración de plantilla, del control del capital circulante, replantear las inversiones, replantear la distribución de dividendos. Hoy creo que era la Junta General de Neynor y ya había anulado la distribución para el ejercicio. Buscar abrir todas las opciones de financiación que tengamos en este momento. Yo prefiero tener todas las puertas abiertas
y disponer o no de ellas en función de cómo vayamos necesitando, pero sobre ese concepto donde no sabemos qué va a pasar, no sabemos cosas que hayan evolucionado en el pasado de una manera no significa que se vayan a desarrollar de la misma manera en el futuro y, por tanto, abrir todas las opciones de financiación que estén en nuestras manos y dentro de ellos, y en especial, hablar de las líneas que en este momento están avaladas por el ICO. Y ya, como todas las medidas, buscando esa ampliación de la cobertura, aplazar en la medida que nos dejen los impuestos. ¿Qué medidas tenemos en este momento propuestas por el Gobierno y que estamos todos siguiendo la implementación concreta que cada uno de los bancos está haciendo? Pues es básicamente la financiación bancaria, porque es financiación bancaria, que sí viene avalada por el ICO. Por tanto, no es financiación ICO, sino es financiación avalada por ICO. ¿Y para qué sirve esta financiación? Pues según nos han expuesto por el BOE, para el pago de salarios, de facturas, necesidades de circulante en general, vencimientos de obligaciones financieras y tributarias, es decir, no amortizaciones, y otras necesidades de liquidez. Yo creo que es importante aprovechar e intentar beneficiarse de ellas al máximo y buscando un concepto que no es directamente aplicable, pero que en el transcurso de las semanas vamos a poder ir haciendo, que es incluso alargar nuestra financiación. La financiación no está pensada para sustituir la financiación actual, sino para dotarnos de elementos de liquidez al futuro, pero también es cierto que la financiación que en este momento se puede conseguir está yendo a 5 años y con 1 de carencia. Por consiguiente, todo lo que vayamos amortizando, porque las obligaciones financieras sí están incluidas en estos conceptos, serán conceptos que podremos traspasar del corto al largo plazo. Los plazos se supone que están desde 17 de marzo, cosa que realmente no llegamos a entender, porque la normativa es del 24 de marzo. Entonces, bueno, pues no sé si alguien el 17 de marzo podía prever y firmar una financiación bancaria con aval del ICO. Pero bueno, el BOE lo que dice es que va del 17 de marzo hasta el 30 de septiembre. Otra precaución, al final, es intentar acudir lo antes posible, porque como cualquier bolsa de financiación, y por importante que sea, se irá acabando. Y también es cierto que en este momento la consigna que reciben los bancos es de intentar acelerarlo lo máximo posible, que tampoco sabemos hasta cuándo y cómo. Por consiguiente, y como hablábamos antes, dentro de ese concepto de intentar abrir todas las puertas que podamos para proveernos de elementos de financiación, pues intentar lo antes posible con nuestros bancos del pool abrir financiación y abrirla avalada por ICO. Calificación. Es cada entidad financiera, porque como estamos diciendo es financiación bancaria con aval ICO. Entonces, cada entidad financiera, y después os daremos algunos conceptos de los bancos con los que estamos hablando, cada entidad financiera va a tener sus criterios y sus formas, todo siempre dentro del abanico del ICO para lo que es el aval. Pero la calificación del riesgo y la documentación vendrá dada por cada una de las entidades financieras y sobre todo con sus clientes, como ahora veremos. Bueno, importes. Para el concepto del webinar de hoy, que son pymes, básicamente nos vamos a poner en 1,5 millones, consumiendo hasta los 200.000 euros que tenemos de minimis, que es uno de los documentos que nos pedirán en ello. Y todo ello irá avalado hasta el 80% de la operación, como hemos dicho, por el ICO. ¿Vale? ¿Qué nos estamos encontrando nosotros en las revisiones, comentarios y propuestas a las distintas entidades financieras? Pues lo dicho, que cada uno por el momento, primero, la norma se está construyendo según vamos hablando y por tanto, cuando terminemos el webinar, posiblemente incluso se haya podido quedar obsoleta. Pero sí, dentro de ese entorno,
lo que están acudiendo las entidades financieras primero es a sus clientes habituales. Por consiguiente, primera opción, no intentar plantear operaciones nuevas en entidades financieras que no estén en nuestro pool, porque posiblemente no nos hagan ni caso. Hay que ir al pool y hay que plantearlo. Hay entidades financieras que están dando el concepto de preconcedidos, es decir, el banco ya nos ha hecho una calificación del riesgo y nos está dando un importe directamente y sin tener que pedírselo. Simplemente lo que tendremos que es iniciar el formalismo. En este sentido, pues algunos de los bancos con los que tenemos relación pues están calificando, preconcediendo, y a las clientes que están con riesgo y tienen que renovar, lo que les están haciendo es renovárselo y darles hasta 25 más directamente y sin, como se diría, casi ni preguntar. Los que no tienen riesgo en este momento son clientes, pero no tienen riesgo porque no hayan solicitado financiación hasta el momento, pues ahí van a los algoritmos propios del banco. El tema de precios, pues estamos viendo de todo, desde 1,5 hasta el 7, en función de empresa, autónomo, riesgo, etcétera. Pues es un concepto también que depende mucho de la entidad financiera. Como hablábamos, nueva financiación va a ser complicada y refinanciaciones hemos dicho que básicamente es inviable porque no lo deja la normativa, poniendo el pero que hemos comentado al principio de ir trasladando en la manera que vayamos amortizando deuda, sí podemos trasladarla hacia el futuro. Por último, pues indicaros que lo que estamos viendo, como os decía, es la necesidad del formulario de minimis. En los que no son preconcedidos, sí están solicitando de las empresas un plan de contingencia o una estructura de tesorería temporal que perfectamente podría ser la que hemos visto en nuestro modelo Excel, para que les sirva como soporte y justificativo de la cantidad que vamos a necesitar. Y lo que se está haciendo normalmente es que los importes por debajo de, bueno, importes por encima de 100.000 y con riesgo alto, lo que están firmando son compromisos de firma notarial o de elevación de las pólizas a nivel notarial en 4 meses. Bueno, pues con todo esto y esperando que hayamos sido concisos, claros y os haya ayudado, pasaríamos a la ronda de preguntas que, Ana, te dejo y toma la palabra. Muy bien, pues nada, como dice Eduardo, esperamos que haya estado, ¿no? Os haya interesado. Ahora vamos a comenzar un poco a resolver todas las dudas o preguntas que tengáis. Si queréis las podéis escribir en el panel de control, justo abajo, creo que lo podéis ver todos en preguntas y respuestas. Y bueno, todas las que vayan llegando, pues se las iré comentando a Eduardo para que os responda online. O bueno, si alguno de vosotros prefiere mandárnoslas a nivel privado y que os las respondamos a nivel privado, por supuesto también podremos hacer eso. Así que por ahora no hay ninguna pregunta. O sea que yo creo que Eduardo ha sido o muy claro o todo lo contrario. O estamos todos asustados, ¿no? Estamos tan asustados que nos ocurren preguntas. Mira, me acaban de lanzar una. Nos preguntan cómo tiene en cuenta el Excel los posibles impagos de clientes. ¿Cómo se puede tener en cuenta en el Excel, entiendo, los posibles impagos de clientes? Bueno, el Excel al final lo estamos manejando nosotros. Si creemos que vamos a tener impagos, yo lo que aplicaría, y como hablábamos, son escenarios, y ya pueda ser por clientes de forma global o por clientes de forma concreta. En esos escenarios lo que aplicaría sería caída en ese volumen de facturación, de tal manera que podamos incluso establecer lo que normalmente se hace en 3 tipos de escenarios, ¿no? Y con esos escenarios poder actualizarlo de la mejor manera. De tal manera, y respondiendo de forma práctica, yo lo que tendría es en el Excel, al final, el escenario, para tampoco
estar manejando una información o mucha información en un momento en el que también tenemos un exceso de trabajo todos por el momento y la velocidad a la que van los acontecimientos, yo me pondría en este momento en el Excel en la peor de las situaciones o aplicaría una severidad en esos casos que tenemos constancia, al menos de un 75% sobre ella, para poder prever cómo nos va a afectar en el cash flow diario esa situación. Vale, me preguntan, bueno, que qué relación o vinculación tiene, no entiendo muy bien la pregunta, ¿esto con los ICOs puede ser o Leonardo, y a ver si interpretamos. Yo creo que, bueno, en principio, no sé si hay más preguntas. Ah, mira, me comentan si se puede pedir financiación a diferentes entidades financieras a la vez. Al final, cada entidad financiera va a dar su financiación y por consiguiente, claro que se puede pedir a distintas entidades financieras la financiación, porque, insisto, es financiación del banco al que se lo estás pidiendo. Otra cosa es que lleve esa financiación, lleve el aval, que incluso también estamos viendo, o el doble aval del empresario, si en este caso es una garantía personal, y del ICO, pero es financiación del banco y por consiguiente claro que se puede solicitar a distintas entidades financieras. Sí, bueno, me comentan que si podemos compartir las presentaciones, esta presentación, por supuesto, yo entiendo que sí, o sea, Sí. esto tendréis acceso y os la mandaremos y podéis acceder también a este link, pero vamos, sí, se pueden perfectamente compartir. Bueno, tengo comentarios en general, Eduardo, de que ha sido bastante claro, de que la charla ha sido muy interesante. Tengo otra pregunta que se refiere al límite de la financiación ICO, que decimos que es de 1,5 millones. ¿Para qué tamaño de empresa? Nos comentan que, bueno, para este grupo en concreto ya tienen preconcedidos riesgos por encima de esta cifra. Perdona, Ana, que si para este... Sí, comentaban la pregunta del límite de la financiación ICO, que decíamos que era de 1,5 millones, ¿para qué tamaño de empresa? Ya que para ese grupo en concreto ya tienen preconcedidos riesgos por encima de esta cifra. Sí, bueno, los Perdona un preconcebidos... segundito, Eduardo. Mira, voy a presentaros también, que bueno, te puede ayudar en las respuestas. Si podéis también preguntar a José María Martín Cerrato, que es socio fundador de Madon Management, y bueno, puede también contestar y comentar estas preguntas. José María también. ¿Qué tal, Ana? Buenos días a todos y gracias por estar en esta charla. Bueno, yo si quieres contesto un poco lo que es el tema del límite, ¿no? Según lo que es la comunicación que tenemos ahora mismo aprobada, están hablando de hasta 1,5 millones para pymes de la Unión Europea. Y con el matiz de que es una pyme dentro de la Unión Europea, que más quisiéramos en España tener muchas pymes, ¿no? Que una pyme es aquella que tiene más de 250, la que tiene hasta 250 trabajadores, 50 millones de volumen de facturación de cifra de negocio o 43 millones de total de activo de balance. O sea que yo creo que la gran mayoría de empresas entran dentro de lo que es el concepto de pymes. Y ese límite del 1,5 millones no quiere decir que no se pueda optar a más de 1,5 millones, ¿no? Que también, si se cumplen una serie de requisitos adicionales, también se podría conseguir más de 1,5 millones, ¿no? Vale, comentan también si se sabe, ¿no? Si quedan fondos psicoavalados y si no, ¿cuándo va a volver a verlos? Pues mira, en este momento yo creo que todavía va a ser complicado que se agoten porque no saben ni las entidades financieras en qué situaciones estaban. De hecho, ayer me comentaban que la primera dotación que se hizo para el tema de hostelería, hasta el 6 de abril no van a tener constancia, es una entidad concreta, ¿no? Pero entiendo que puede ser generalizado, porque es una de las importantes. Hasta el 6 de abril creen que no van a poder conceder
de las ayudas financieras que estaban planificadas en el sector, que al final fueron las primeras porque fue el primer sector afectado y cerrado, ¿no? Aquí daros cuenta aquí que el aval del Estado, que está aprobado en el Real Decreto 8, es de 200.000 millones de euros. Y el dinero no lo pone el Estado, lo están poniendo los bancos. O sea, que los bancos tienen esa capacidad y mucho más para poner 200.000 millones encima de la mesa. Y el Estado lo único que está poniendo es el aval. Y es el aval del 80%. Por eso es interesante el poder conseguir esta financiación ahora mismo en banca. Y uno de nuestros consejos es intentar calcular bien la necesidad de financiación que tenemos a medio y largo plazo. Por eso hablamos de lo que comentaba Eduardo, lo que es el tema del plan de contingencia, que es para detectar cuáles son nuestras necesidades que vamos a tener, se puede decir, de aquí a final de año, por esta caída drástica que vamos a tener de nuestra actividad y de poder mantener esa estructura de pagos fijos. Y una vez que tengamos calculado esa financiación, salir a nuestro pool bancario para conseguirlo y conseguirlo en las mejores condiciones posibles, porque ahora mismo nos están transformando deuda a corto en deuda a largo. Y eso yo creo que es una decisión muy importante y que no tengamos miedo a sobreendeudar la empresa, porque al final lo importante es la deuda neta, que si yo consigo, tengo una necesidad de caja de 500.000 y me pueden dar 1.000.000, nuestra opinión es coger ese millón, porque los otros 500.000 los voy a tener en tesorería. O sea que mi deuda neta va a seguir siendo va a seguir siendo la misma. Voy a seguir teniendo 500.000 euros de deuda real y los otros 500.000 euros los voy a tener en mi tesorería, que son muy, muy importantes ante las posibles incertidumbres que puedan venir en este periodo, ¿no? Y que no va a ser un año, que si no vamos a pasar una cierta travesía, aunque la economía empiece a crecer, pero van a haber sectores que se van a ver muy afectados, como el sector de claves que son en España, el sector turismo, que hasta el año que viene no van a ser capaces de salir adelante. Y todo eso al final nos afecta a todos, ¿no? Sí, Lo que esto sí viene es un cierto poco... es, perdón un momento, Ana, lo que sí es cierto, por completar un poco la respuesta, que en este momento los bancos se sienten muy cómodos porque la garantía la pone el Estado, hasta el 80% en este tipo de financiación que hemos hablado. Y por tanto, están siendo más generosos que lo que suelen ser, ¿no? Sí, no, comentaba que esto venía un poco a colación de la siguiente pregunta, ¿no? Que comentan que sin necesidad de financiación en este momento, si consideramos conveniente solicitar un crédito con el aval del ICO, por si en un futuro pudiera ser necesario, ¿no? Os Pues preguntan. yo creo que como hemos dicho y como decía José María, al final la deuda neta, si va a ser la misma, y mi concepto de tener todas las puertas abiertas, no lo dudaría. Tener la puerta abierta no te obliga y en el caso de que la planificación nuestra se viera afectada de forma negativa, podríamos tener una capacidad de maniobra que no tendríamos de otra manera, ¿no? Al final, en este escenario, analizar el coste de oportunidad de tener esa financiación. Hoy en día, la financiación que, por ejemplo, nosotros ya estamos consiguiendo, ya tenemos ya prácticamente cerrada con entidades, estamos consiguiendo financiación a 5 años a un 1,5 de interés con comisión de apertura cero. O sea que el hecho de tener, por ejemplo, 100.000 euros en mi tesorería, si no lo necesito, el coste de oportunidad son 1.500 euros. Ese es mi coste de oportunidad, que es el tipo de interés que estoy pagando al año. Una pequeña intervención que podamos tener en la póliza de 300, 400 euros cuando esto salga. Ese es el coste de oportunidad de tener 100.000 euros en mi tesorería, que también es un excedente de tesorería, que lo mismo también se puede sacar una cierta rentabilidad financiera a esos 100.000 euros, por lo que esos 1.500 euros se podrían reducir. Vale, me preguntan también si existe alguna limitación para los ICOs, para el ICO por sector, en particular en el sector de la construcción. ¿Está excluido? No ha salido nada publicado en ningún sector excluido, ninguno. Aquí lo único que se intenta proteger al final, el objetivo de todo esto es mantener el empleo y que las empresas no destruyan empleo, que al final es lo que es de lo que realmente luego se puede profundizar más la crisis o no, que no se queden muchas personas excluidas del mercado laboral como ocurrió en la crisis anterior, ¿no? Vale. Hay otra pregunta que es si me pueden cancelar las líneas bancarias ya concedidas sin preaviso. Si está concedida no te la pueden cancelar. No te pueden cancelar. Únicamente que a fecha de vencimiento te comunique el banco que no te renueva la posición que tiene, que en ese escenario, bueno, pues habría que buscar alternativas, ¿no? Vale. Pues no sé si
¿Tenéis alguna otra pregunta? Vale. Bueno, en principio creo que ya no hay más preguntas. Sí que nos gustaría, ¿no?, enviaros o mostraros un pequeño cuestionario para que podáis un poco evaluar lo que es lo que ha sido la ponencia. De todas formas, bueno, estaremos en contacto. Cualquier duda que tengáis o necesidad, nos encantará estar en contacto con vosotros. Podéis encontrar la presentación aquí en este link y el formulario para solicitar también el envío del Excel. Y bueno, en principio nada, muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos. Gracias.